interfiriendo en problemas de soberanía, en problemas fronterizos o violando la legalidad internacional. Solo los autócratas, solo los autoritarios se esconden bajo el concepto de soberanía, primero para violentar y violar derechos humanos y segundo, para hacer que sus pueblos sufran. Nosotros le hacemos una exigencia al gobierno nacional. Naciones Unidas se pronunció. Básicamente están exhortando al gobierno, fíjense que ni siquiera es una orden de Naciones Unidas, es un exhorto a que permita el ingreso de ayuda humanitaria en materia de medicamentos y en materia de medicinas. Vino a Venezuela el barco chino. Hicimos la observación de que era bienvenida esa ayuda humanitaria china, que era insuficiente y que no podía ni debía, bajo ninguna circunstancia, ser una ayuda que aumentase el control político o que se utilizase con gringolas ideológicas. Bueno, así como ingresó el barco chino, acá pueden ingresar barcos europeos, pueden ingresar médicos de toda América Latina, pueden ingresar médicos de América del Norte, médicos de Asia, no solamente de China, sino que en Japón, por ejemplo, o cualquier país del mundo. Nosotros estamos en una situación sumamente grave y es menester que el gobierno deje de ver fantasmas bélicos en todos lados. Acá los únicos que alimentan esas fantasías bélicas son los perros de la guerra, que se aparten de esos vapores bélicos y que nos dediquemos a resolver el problema de la gente. Es fundamental. Segundo lugar, solicita Naciones Unidas que se le permita a los técnicos de Naciones Unidas, precisamente, valga la redundancia, venir acá a seguir haciendo su trabajo exploratorio. También solicita que la alta comisionada Bachelet levante nuevamente un nuevo informe y pueda ingresar a Venezuela. Maduro dijo en Naciones Unidas que él estaba dispuesto a que Naciones Unidas adelantara una investigación sobre el tema del magnicidio. Bueno, exactamente debe ocurrir lo mismo en materia de derechos humanos y en materia tan grave como la provisión de alimentos y medicinas. Hacemos al gobierno un llamado, una exigencia frente a las cámaras, frente al pueblo venezolano, para que permita el ingreso de estos servicios. Segundo lugar, nosotros vamos a hacer un trabajo con las iglesias, con las asociaciones de colegios públicos y privados, e inclusive, ¿por qué no decirlo?, con consejos comunales y con directores de colegios, para que en el momento en que esos alimentos y esas medicinas ingresen al país, sean supervisadas su distribución, no caigan en las garras de la corrupción y tampoco caigan en el amoral uso político e ideológico que se le ha dado hasta ahora a toda la necesidad del pueblo venezolano. Las cajitas CLAC no son suficientes, el gobierno lo sabe, con eso le llegan escasamente, en el peor de los casos y fluctuando, a 20-25% de la población. Tenemos una enorme franja de nuestra población que necesita ser atendida y aprovechamos esta feliz resolución histórica por demás del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que el gobierno adelante, abra las fronteras y demos un paso hacia la resolución de los problemas del pueblo venezolano. Sí, bueno, con relación al primer punto, efectivamente nosotros desde que la Asamblea Nacional se instaló hemos declarado, hemos solicitado, hemos exigido que sea la apertura de un canal humanitario, hemos declarado la crisis humanitaria. El gobierno lo negó, pero cuando el gobierno decide, permite la entrada del barco chino, bueno, está de alguna manera asumiendo que hay un problema humanitario. Pero además, Maduro fue a Naciones Unidas y dijo que no tenía ningún problema en abrir las puertas del país para que hubiese una investigación sobre un tema que a él le interesa, que es el magnicidio. Bueno, a todo el pueblo venezolano, a los 29 millones de venezolanos, le interesa también, le interesa también, pongámoslos en el mismo orden de prioridad, también le interesa el acceso de medicinas y medicamentos. Y ya que el gobierno tiene esa apertura, bueno, nos parece apropiado que avancemos y hagamos este exhorto. Nosotros vamos a seguir luchando por esto. Desde el momento en que la Asamblea Nacional
decretó la emergencia, no nos hemos detenido en la agenda internacional, en la agenda local. ¿Qué creo que debemos reforzar? Bueno, vamos a reforzar el trabajo con todas las organizaciones de base, con los colegios, con los consejos comunales, como dije, con todas las iglesias, para presionar en una primera instancia al gobierno para que entre esta ayuda y en segundo lugar, para tener listos los mecanismos de forma tal que en el momento en que comience a entrar esa ayuda humanitaria, pues haya una supervisión. Sobre el tema de los servicios prestados por el barco chino, bueno, nosotros intentamos acceder y al final, por supuesto, hubo mucho control político sobre esto. Fue muy poco tiempo que estuvo acá. Eso fue un paño caliente, importante, pero en su momento dijimos que era un gesto que no iba a resolver los problemas de fondo. Los problemas de fondo es aceptar una ayuda masiva y segundo, por supuesto, la resolución de fondo es cambiar este modelo económico y permitir que en Venezuela se recuperen las instituciones y la democracia. Sí, mira, todo aquel que comete un delito tiene que estar preparado y atento para que la mano de la justicia, que es muy larga, llegue. Nosotros hemos denunciado de manera sistemática y hasta el cansancio la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Durante la protesta, la cantidad de asesinatos, la cantidad de jóvenes venezolanos que murieron, de jóvenes venezolanos que todavía están presos, de muchos que perdieron un ojo, que perdieron su motricidad. Es decir, eso fue algo terrible. Y aún hoy seguimos nosotros teniendo violación de derechos humanos, de derechos fundamentales. Hay presos políticos, tenemos diputados presos, el caso de Requesén, hay muchos diputados en el exilio, en fin. Cuando derramas un vaso de agua o cuando tú decides romper un vidrio, eso tiene consecuencias. Evidentemente, el gobierno de Maduro debe tener claro y debe estar, incluso, yo creo que ellos lo saben, ellos están preparados para eso, que aquí en Venezuela hubo una violación masiva de derechos humanos y que la comunidad internacional está reaccionando. Está reaccionando con la diplomacia, a través de las organismos multilaterales y por supuesto también va a reaccionar a través de los órganos jurisdiccionales. Aquí lo que no va a ocurrir, Maduro, es ese cuento tuyo de una intervención militar que la hace sencillamente para continuar persiguiendo a la oposición y para continuar al margen de la Constitución Nacional. Olvídense del cuento de la intervención armada, permitan la entrada de alimentos, de medicina y vamos a ponernos al día con la legalidad venezolana, que el gobierno sabe por dónde pasa. Comienza por reconocer que hubo unas elecciones fraudulentas. Fíjense, es un tema mucho más complejo. Yo ahorita, en este instante, queremos básicamente hacer énfasis en que hay la posibilidad de que al país ingresen masivamente medicinas y alimentos, que el gobierno dio una apertura en Naciones Unidas y que esa apertura para su investigación que le interesa tiene que prolongarse también para que en Venezuela logremos paliar la enorme crisis humanitaria en la cual estamos.